Bendecida noche. Seamos todos bienvenidos al curso bíblico Las Parábolas de Cristo. Mi nombre es Erika Reyes y de parte del equipo Buenas Nuevas de Salvación, reciban un fraternal saludo de paz, de amor, de bienestar. Gracias a Dios porque nos permite conocerlos a través de estos medios, porque es importante también tener encendida nuestra cámara como recomendación y así podernos conocer. Para dar inicio a esta sesión, pongamos nuestros pensamientos y deseos de crecimiento a la voluntad del Rey de Gloria, para ser instruidos por su palabra y por su Santo Espíritu. Así que demos paso a esta oración a cargo de nuestro amigo Sabdi Castillo. Vamos a hacer una oración. Misericordioso y eterno Padre, gracias primeramente te damos por todas las bondades que nos das, nos has provisto de mucha bendición en nuestra vida y una de ellas es el entendimiento, el deseo de conocer tu palabra de mejor forma para aplicarlo a nuestra vida. Tú sabes nuestra necesidad, tú sabes los problemas, enfermedades a los que se confronta todo ser humano, pero también entendemos que tu palabra nos promete vida, nos promete salud, nos promete bienestar, si cumplimos con ella. Así que ayúdanos en esta noche, cada hogar aquí representado, todos los que se dieron cita para estudiar un poco juntos, que tú nos bendigas, que nos cuides, que nos protejas de todo mal y que veas cada corazón que está deseoso de poder acercarse más a ti. Señor, en tus manos depositamos esta reunión y a cada uno de nosotros, a los expositores como a los oyentes, y que todos vayamos edificándonos espiritualmente para que todo lo que nos muestres en tu palabra lo pongamos en práctica. Pues todo esto te lo queremos pedir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Am, Bueno, una vez más, seamos bienvenidos a esta sesión número 3 titulada El trigo y la cizaña. Recordemos que esta sesión está dividida en dos partes y junto con nuestros amigos Sabdi Castillo y Juan Carlos Torres nos llevarán en este viaje de aprendizaje. Tenemos el chat de Zoom como medio de interacción cuando se nos hagan partícipes de alguna pregunta o comentario, así que está esa herramienta disponible para todos. Y nuestro objetivo el día de hoy será comprender que el reino de Dios crece en medio de una realidad donde conviven el bien y el mal. Aprender a confiar en la justicia y paciencia de Dios y evitar juicios apresurados, mientras se vive con fidelidad y discernimiento. Una de las preguntas más comunes del creyente es, ¿por qué si el reino de Dios es verdadero, aún existe el mal? Bueno, Jesús responde a esta inquietud no con un discurso teológico, sino con una parábola que revela paciencia divina y la certeza del juicio final. Y con esta pequeña introducción, demos paso a nuestro amigo Juan Carlos Torres, que tiene a cargo la parte número 1, titulada La buena semilla y la obra del enemigo. Así que adelante, amigo. Muchas gracias, Eri, por la presentación y sean todos bienvenidos. Le damos gracias a nuestro Dios que nos permite tener este espacio, este momento para seguir estudiando estos maravillosos mensajes, las parábolas en las que nuestro Señor Jesucristo, bueno, nos comunica esas verdades eternas y nos comenta y por supuesto nos revela cómo es ese reino de los cielos, porque ya vimos en la sesión anterior que fue su predicación. Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Así que ahora nos va a empezar a describir cómo es ese reino de los cielos. Y para ello vamos a la parábola. Acompáñeme a Mateo capítulo 13. Vamos a Mateo capítulo 13 y el versículo es el 24. Mateo 13, 24. Vamos para allá. Dice así la escritura.
otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Dice el versículo 27. Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Así que nos quedamos en esta parábola porque va a continuar la segunda parte con nuestro hermano Sandy en la segunda sesión. Pero nos quedamos en esta parte porque lo primero que vamos a ver, como bien decía nuestra hermana y amiga Eri, bueno, vivimos en un mundo en el cual se manifiesta la bondad y la maldad, el bien y el mal, ese debate, esa lucha. Y claro que nos hacemos preguntas: ¿cómo es posible que exista maldad? ¿Cómo es posible que exista esto? Y todas esas preguntas que nos hacemos de manera introspectiva, bueno, en la escritura encontramos muchas respuestas, verdades maravillosas que nos revelan los planes del Todopoderoso. Lo primero que quiero compartirte es acerca de los elementos que nos presenta esta parábola. Nos habla de un hombre. Más adelante, nuestro Señor Jesucristo, cuando la explica, Él especifica que el hombre se refiere al Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Después también nos habla de una buena semilla, y nos dice que la buena semilla son los hijos del reino. También nos habla del campo, y nos dice que el campo es el mundo que tú y yo habitamos. Y nos habla, por supuesto, del enemigo, que dice que es el diablo, y nos habla también de la cizaña, que son los hijos del malo. Bueno, esos son los elementos de la parábola. Pero vamos con la primera parte entonces. ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿Cómo lo describe nuestro Señor Jesucristo de acuerdo con esta parábola? Cito nuevamente Mateo 13:24. Acompáñenme, vamos a volverlo a leer. Dice Mateo 13:24. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Bueno, tengo una imagen, mi hermano Sandy, de hecho tenemos la imagen aquí en la pantalla, donde vamos a ver, vamos a poder visualizar que aquí en este versículo 24 se nos comparte dos elementos esenciales de la parábola. Por un lado está el mundo y por otro lado está la buena simiente. En la imagen que en este momento estamos viendo, podemos ver ahí esa buena intención de un hombre, de sembrar una buena semilla. Pero más adelante, bueno, en un descuido, llega el malo y siembra una semilla distinta para que crezca junto. Pero vamos a seguir viendo, vamos a estos elementos, porque entonces esto nos llega a preguntarnos: ¿cómo es ese reino de los cielos? Ya entendimos que el campo es el mundo. Dice Eclesiastés, acompáñame a Eclesiastés. Vamos a ver la sabiduría de Eclesiastés en su capítulo 3. Y el versículo es el versículo 11. Este es un hermoso versículo. Dice así la palabra de nuestro Dios: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y aún el mundo, el campo, dio en su corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. Es hermoso saber que la intención de ese campo es que fue sembrada como una buena simiente. La escritura dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo, con bondad, con amor, con cariño, para que sea algo hermoso, para que sea algo habitable, algo maravilloso. De hecho, lo podemos nosotros ver, pero quiero compartirte este mismo versículo en una traducción distinta, una traducción directamente del hebreo. Dice así: también puso en el corazón de ellos la idea de la eternidad. O sea, hay una intención en ese campo para que permanezca, para que haya eternidad en él. Pero ese campo fue preparado para nosotros. Dice Isaías 45, versículo 18. Acompáñenme. Isaías 45, dice en su versículo número 18. Vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios. Dice así: porque así dijo Jehová, que crió los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, para que fuese habitada la crió. Yo, Jehová, y ninguno más que yo. Así que tenemos nosotros un planeta, un mundo
que fue creado para ser habitado. Y ya vimos en Eclesiastés que la escritura dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y que puso en el corazón del hombre la idea, el pensamiento, la proyección de eternidad. Así que vamos a condensar todo esto en un versículo más. Salmo 37. Fíjate cómo le dice el Salmo 37 en su versículo 29. Salmo 37 en su versículo 29. Si vas tomando tus notas, vas anotando las citas bíblicas. Salmo 37, versículo 29 dice así. Fíjate qué hermoso. Los justos heredarán la tierra. Los justos heredarán el campo, el mundo, este planeta. Esto que hizo hermoso en su tiempo. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Qué hermoso que es esto. Esto nos permite conocer la voluntad de nuestro Dios. Ese primer versículo de Mateo 13:24 nos recuerda esto, la buena intención, los pensamientos de bien que tiene el Todopoderoso para nosotros, para la humanidad. Ahora bien, aquí dice que sembró una buena simiente, una buena semilla. Les decía, dentro de los elementos de la parábola, más adelante nuestro Señor Jesucristo explica que la buena simiente son los hijos del reino, los que están preparados para ocupar, para vivir allí por la eternidad. Léelo, Salmo 37, aquí mismo, pero ahora el versículo 26. Fíjate qué hermoso, dice así: en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su simiente es para bendición, su semilla es para bendición. Y te digo algo, en la parábola del trigo y la cizaña, el trigo es para bendición. Si lo vemos de una forma literal, el trigo es de bendición para los hogares. Cuando es sembrado, crece, hay buena cosecha, es una gran bendición para todos los hogares, por supuesto, y nos abarca a todos. Bueno, esa es la parte de las buenas intenciones. Pero ahora también dice la Escritura que está el enemigo. Y te digo algo, el enemigo está al acecho. Así que acompáñeme a la primera carta que escribe Pedro, primera de Pedro, en su capítulo 5, y el versículo es el 8. Primera de Pedro 5:8. Dice así: sed templados y velad, mantente alerta, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Entonces, fíjate cómo, si nos regresamos tantito a la parábola, en Mateo 13, vamos para allá tantito, la parábola de Mateo 13, quiero que notes algo, porque después de que se hace esa buena siembra, dice la Escritura, en Mateo 13, lo siguiente, dice así, versículo 25, si lo podemos poner en pantalla, mi hermano, dice el versículo 25, ya vimos en el versículo 24 la buena intención, los buenos planes de nuestro Dios. Dice el versículo 25, mas durmiendo los hombres, vamos a decirlo de otra forma, descuidándose los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Resulta que somos nosotros, los seres humanos, los que tenemos la tendencia a ser descuidados. Pero en el versículo que leímos de Primera de Pedro, inicia recordándonos algo. Antes de mencionarnos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, lo primero que nos dice es: sed templados y velad, mantente alerta, porque el enemigo está al acecho. Apocalipsis 12:10, acompáñame. Apocalipsis capítulo 12, dice el versículo 10 de la siguiente manera. Dice así: y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. Porque el acusador, el adversario, el enemigo, el que siembra cizaña, el acusador de nuestros hermanos, ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, sin parar, sin descuidarse, 24/7, 24 horas, como lo quieras ver, sin descuidarse. Por eso la Escritura dice, tienes que velar. Pero en la parábola, en Mateo 13:25 dice, los hombres se durmieron, los hombres se descuidaron. Entonces el enemigo
hace su parte, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que ya identificamos ahora también al enemigo, ya vimos en la primera parte los planes de Dios, los planes de nuestro Dios, de tener este campo, esta tierra para heredar, y ahora vemos al enemigo que busca destruir y que siembra cizaña. Ahora, lo interesante de esto, regresamos a la parábola, Mateo capítulo 13, y en su versículo número 26, Mateo 13, 26, perdón, me quedé en Apocalipsis. Mateo 13, 26 dice así: y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Tengo otra imagen, mi hermano Sardi. Tengo otra imagen. Bueno, esta es la del campo y el mundo exactamente. La buena simiente, los hijos del reino. Pero ahora tenemos esta situación. Resulta que tenemos que crecer juntos. Y uno puede decir, bueno, son tan parecidos, ¿y cómo los podremos diferenciar? Te comparto una cita bíblica que se encuentra en Mateo 7:16. No vamos a ir en la cita, pero solamente te recuerdo lo que esa cita nos menciona. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice de esta manera: por sus frutos los conoceréis. Son sus frutos los que van a permitir que nos conozcan. No es lo que los demás piensen acerca de nosotros, son los frutos los que hablan por nosotros mismos. Así que si yo te retomo la parábola en el versículo 26, dice, y como la hierba salió e hizo fruto, entonces se lograron diferenciar. Y una manera de diferenciarnos se conoce, ya en término agrícola, que la cizaña no lleva fruto, va vacía, por tanto se mantiene erguida. Vamos a verlo en una forma espiritual: se mantiene arrogante, se mantiene altiva. Mientras que el trigo que ya vimos que es para bendición, por los mismos frutos se doblega, como una muestra de gratitud, como una muestra de humildad ante su Creador. Y esto es hermoso porque me recuerda al Salmo 150, todo lo que respira, alabe a su Creador, alabe a Jehová, alabe a Todopoderoso. Así que esa alabanza va acompañada de los frutos. Pero cuando estamos vacíos, somos orgullosos y somos arrogantes. ¿Cómo diferenciarnos? Un solo versículo de la Escritura, vamos para allá. Acompáñenme al Salmo 37. Regresamos al Salmo 37. Dice el Salmo 37 en su versículo número 8. Salmo 37. No, pero es Proverbios 29. Vamos con Proverbios. Vamos con Proverbios 29. Proverbios 29. Ya tengo la cita. Es el versículo 23. Proverbios 29, 23. Dice así la palabra de nuestro Dios. Está aquí. Dice así: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. En ese versículo podemos ver el comportamiento de la cizaña y el comportamiento del trigo. La soberbia versus la humildad. Y la humildad trae honra a nuestras vidas. Ahora, yo quiero que me acompañes al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 17. Dice el Evangelio de Juan en su capítulo 17, versículo 13. Vamos a ver este que nos comparte nuestro Señor Jesucristo. Juan 17, 13. Dice así la palabra de nuestro Dios: mas ahora vengo a ti. La oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17, 13. Mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como también yo soy del mundo. Porque como tampoco yo soy del mundo. Dice el versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Qué hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta esta parte donde Él en su oración dice:
No te ruego que los quites del mundo. No te ruego que hagas la separación entre el trigo y la cizaña que está creciendo juntos. Solo te pido, dice nuestro Señor Jesucristo en su oración, que los mantengas alejados de la maldad, que los separes de ellos. El Señor lo puede hacer, por supuesto. Nosotros quizá, desde el concepto agrícola es complicado, porque resulta que se enredan, se unen. Por eso en la parábola, el dueño del campo dice, no los corten porque me vas a dañar el trigo también. No hagas eso. Entonces esto nos lleva a ir cerrando esta primera parte con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, aquí mismo en el Evangelio de Juan, pero ahora vamos un poquito más atrás. En una de las oraciones dice el versículo 8 y el versículo 9. Fíjate que dice la palabra de nuestro Dios. Yo ruego por ellos. Esto es duro, pero a la vez es hermoso. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son los hijos del reino. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Era desde el versículo 8, perdón, dice el versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Estas que acabamos de escuchar en este cierre, y lo conectamos con la sesión anterior, que vimos que esa parábola, la parábola de la semilla, la parábola del sembrador, pudimos ver que esa semilla era la palabra de nuestro Dios. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos recuerda en estas hermosas palabras que Él nos ha dado de esa semilla en nuestros corazones para que demos fruto. Y termina siendo una oración hermosa, pero a la vez dura. Yo no ruego por el mundo, yo no ruego por la cizaña, yo ruego por el trigo. Te digo algo, hoy nosotros podemos declarar que estamos nosotros incluidos en la oración de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que debemos declarar en nuestros corazones. Soy trigo y el Señor ruega por mí. Y el Señor, para que nosotros podamos permanecer firmes en todo ello, Él ha dicho también en su oración, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Con esto concluimos esta primera parte y regresamos con nuestra hermana y amiga Eri. Gracias, Juan, por esta exposición de esta primera parte. Sin lugar a dudas, siguiendo la justicia de Dios, encontraremos paz. Tengamos esos buenos pensamientos de bien y no dejemos que seamos derrotados de nuestros malos pensamientos o quizás de situaciones de prueba que nos hagan pensar mal, nos enfríen, nos alejen de lo que verdaderamente nos da la comunión con nuestro Dios. Esta parábola, sin dudar, ha sido un gran aprendizaje y una gran enseñanza y nos invita a que seamos luz en medio del caos, refugio a todo aquel que lo necesita, a través de esas palabras que nosotros pudiéramos expresarles, porque recordemos que sobre todas las cosas, la justicia solo le pertenece a nuestro Dios. Así que no querramos ayudarle, no querramos aventajar o decir tú sí, tú no. Él tiene contado ya a toda sus ovejas, a todo su rebaño, entonces no depende de nosotros, sino de Él. Bueno, hasta aquí esta primera parte. Vamos a dar inicio a la parte 2, que nos va a hablar acerca de la paciencia de Dios y el juicio final, que queda a cargo de nuestro amigo Saudi Castillo. Así que adelante. Ahí estamos. Nada más allá. La cámara se transiciona a la derecha. Ándale. Ahí estamos. Bien, pues las parábolas tan hermosas que vamos aprendiendo. Y les damos muchas gracias a los que prenden sus cámaras, a Micaela, a Samsung, a Wilfredo, a Ada. Gracias porque los podemos ver y sabemos con quién estamos hablando, ¿verdad? Porque si no hablamos nada más a la cámara, pero es bueno ver sus rostros. Ok, entonces, en esta segunda parte vamos a regresar
a la lectura inicial de Mateo 13. Y vamos a empezar para que nosotros puntualicemos estos puntos que ya vamos viendo poco a poco y que lo que comentábamos en las dos primeras clases, todo este conocimiento, yo puedo decir, no, pues es que es para el pueblo judío, es para ellos, pero es importante que tú sepas que el maestro primero sí le habló a su pueblo, pero después estas parábolas yo te pregunto, ¿crees que se hayan seguido predicando? ¿Crees que se hayan seguido hablando posteriormente del tiempo de Jesús? Y pues los discípulos siguieron predicando de este evangelio. Y si bien las cartas del apóstol Pablo no las mencionan, pero no quiere decir que no hayan estado presentes. Pues es que estas enseñanzas han traspasado generaciones. Y el día de hoy, entonces, ¿qué podemos hacer con este conocimiento? Pues que sean parte de mi vida, ¿no? De mi vida cada uno de nosotros. Entonces, el capítulo 13, les quiero recordar un verso que está en el verso 13. Y dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y tú puedes estar presente en un lugar donde enseñen de la palabra de Dios, de las predicaciones de Jesús, pero no quiere decir que entendamos. Para eso tenemos que tener lo que les mencionaba la semana pasada, y es un corazón que está dispuesto a ser moldeado. Porque veíamos que la tierra, los tipos de terreno nos representan a cada uno de nosotros. Pero si queremos pasarnos a la buena tierra, esa buena tierra tiene que ser fértil. Y lo fértil no puede tener como las misturas de muchas cosas dentro de esa tierra, porque si no, no es fértil. Una cosa son los nutrientes, ¿no? que le dan a la tierra, pero fuera de los nutrientes no puede haber mistura de los minerales necesarios para que la semilla, imagina que hay hierro, ¿no? Mucho hierro en esa, o mucho, otro, ¿cómo se llama? Fósforo, mucho azufre. Entonces, cuando hay exceso de esto, pues deja. Entonces, en nosotros tenemos que ser tierra fértil. Y entonces dice esta parábola, vamos a leer el versículo número 29. El verso 29 dice, y él dijo, bueno, pero para que entendamos el contexto de este verso, el 28 dice, y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? ¿De qué está hablando? Está hablando de la cizaña. Dice, yo en el campo veo esto, maestro, está creciendo junto, pero no lo podemos dejar crecer junto, porque si no, entonces el trigo no lo va a dejar crecer. ¿Quieres que cortemos la cizaña para que el trigo crezca solo? Y entonces uno diría, bueno, pues el trigo siempre va a ser de beneficio. Pero yo te hago una pregunta. ¿Qué seríamos de nosotros sin alguien que te pusiera a prueba? ¿Qué seríamos nosotros si todo fuera que todos piensan como tú, que todos hacen lo que tú dices, que vas por el mundo creyendo que pues funciona a tu manera, ¿no? ¿Qué sería del mundo? Y bueno, pues si así fuera el mundo, si no fuera con la riqueza de pensamientos, aunque claro, hay pensamientos malos y hay pensamientos que llevan a muerte, sí, eso lo sabemos, pero estamos hablando de nosotros de forma personal, ¿sale? ¿Qué serías tú si alguien no te pusiera a prueba? Sí, por ejemplo, tú dices que eres paciente. Yo en algún momento de mi vida creía saber escuchar. Y fíjate que una vez me pusieron a prueba porque me decían, ok, sabes escuchar, pero ¿escuchas en todo tiempo o solamente cuando a ti te conviene? Y yo dije en primera instancia, no, sí escucho, porque me gusta escuchar a las personas. Pero después analizándolo me hicieron ver que cuando escuchaba, yo estaba, la persona platicaba, pero cuando me dejaba de interesar, porque yo pensaba que estaba mal,
porque yo pensaba que era un error lo que él estaba planteando, mi mente ya se desviaba hacia otro lado. Y entonces yo dejaba de escuchar, ¿sale? Pero eso uno lo hace inconscientemente, o sea, es algo que estás acostumbrado y no te das cuenta del daño que te causas a ti mismo y el daño que estás causando a los demás, porque los demás necesitan tu atención, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Entonces, si yo veo nuestro grupo, que ya es un grupo maduro, ¿no? En edad, ya somos la mayoría mayores, pero fíjense que lo que es la sociedad está en un mundo polarizado. ¿Crees esto? ¿Crees como yo o no? Porque si no crees como yo, entonces tú estás del otro de los que no creen. Y los que no creen no me caen tan bien. Entonces, si te fijas, esa polarización, esos extremos, la palabra de Dios lo vamos a aprender. Que tenemos que crecer juntamente lo uno con lo otro. Y entonces dice, el verso 29. Acuérdate, le hacen la pregunta, ¿quieres que vayamos y lo cojamos, lo arranquemos y lo quememos? ¿Y qué les contesta? Dice el verso 29, y él dijo, no se puede hacer esto, porque cogiendo la cizaña, imagina que la cizaña es alguien que quieres mucho, ¿no? Que amas, es de tu sangre, a lo mejor es de tu familia, y lo arrancan, ¿no? O lo quieren llevar, y entonces tú dices, no, pues yo me voy con él. Y ya se van los dos porque se arrancó la cizaña juntamente con el trigo. El trigo estaba firme, como veíamos entonces en la parábola, estaba en tierra fértil, en buena tierra, estaba dando fruto. Pero como pasó esto, y les digo, pues es que son cosas que nos duelen, y puede haber momentos en que estemos flaqueando nuestra fe, y en la flaqueza vienen las pruebas. Vienen las pruebas y el enemigo, como también ya lo vimos, anda como león rugiente y entonces te va a tentar. Va a decir, aquí le duele a esta persona. Aquí no está fuerte. Y entonces nos lleva. ¿Ok? Entonces dice el verso, no, porque no arranquéis también con ella el trigo. ¿Y cuál es lo ideal? Y ya nos vamos al verso 30. Lo ideal desde la perspectiva del maestro, nuestra perspectiva es arráncalos, ¿no? Quítalos de mi vida, porque me estorban, no me dejan crecer o lo que tú quieras. Y entonces, si te estás desenvolviendo en este mundo polarizado que yo te comento, pues es sencillo, déjalo. Pues para eso están los divorcios, ¿no? Divórciate. O bueno, pues hay muchos, ¿no? Un amigo que ya te traicionó, que te hizo eso, pues déjalo. Pues hay mucha gente a la que puedes conocer. O sea, ya no se profundiza. Pero esto es un problema porque no nos damos cuenta que no le damos ni siquiera la oportunidad de resarcir su falta, de arrepentirse. Nosotros ya estamos haciendo el juicio, ejecutando la condena, ya todos nos convertimos de forma personal, pero si lo hacemos desde esta perspectiva, dice, tienen que crecer juntos, es necesario, porque si no crecen juntos, el trigo va a pensar que es perfecto, que es como esa varita que se levanta y que está erguida, ¿no? Delante de todas las demás, se alza por arriba de todas las demás. Y no, yo necesito que también crezca junto con la cizaña para que le recuerden, a ver, tú decías, como yo, que sabías escuchar. ¿Qué pasó? Y entonces llega el matrimonio, ¿no? Llegan los hijos, llegan los hermanos. Si tú te congregas en alguna iglesia, pues llega la gente que está a tu alrededor y te pone a prueba. La paciencia, la tolerancia, la mansedumbre, la benignidad, la bondad, la fe, el amor. Todo esto, entonces, ¿cuándo es cuando se descubre? Pues aquí está el plan de Dios. El plan de Dios es que crezcamos juntos. Dice, leo el verso 30 completo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Y entonces toda esta parábola tiene también una interpretación,
Tiene una interpretación que cuando nosotros sabemos que ah, vamos relacionando esto con nosotros, es porque la misma palabra nos guía, ¿vale? Por eso lo que hace mi hermano Juan en su participación fue, miren, aquí nos habla del enemigo, aquí nos habla del campo, aquí nos habla, porque ahí están las representaciones, la misma escritura nos da la respuesta, no es necesario que nosotros hagamos nuestra propia interpretación, ¿ok? Entonces, aquí cuando dice, yo diré al segador, eh, si pues te has visto envuelto en algún momento por pensamiento o por obra en el que nos convertimos en segador, ¿sabes? La mayoría de las veces cuando somos segadores humanos, carnales, estoy hablando de este segador humano carnal, vamos a buscar nuestra propia justicia, ¿sale? O sea, desde mi perspectiva, él estuvo mal, o desde lo que yo alcancé a ver, desde lo que yo alcancé a escuchar, él es el que tiene que pagar. Y entonces, convirtiéndonos en ese segador, ¿qué haríamos con ellos? Córtenlos, ¿sale? Y la palabra de Dios te guía para decir, es que todo tiene un propósito y todo tiene un tiempo, no siempre va a estar. Por eso dice que cuando se haga la separación por los segadores correctos, no nosotros, sino los segadores correctos, ellos harán esa separación. El alfolí, ¿dónde lo van a poner? Pues ahí, para que esté todo el trigo, ¿sale? Todo el trigo se va a depositar en el alfolí que le pertenece al maestro. Él lo sembró, él ahí estuvo alimentando ese trigo, entonces le pertenece al maestro. Pero dice, toda la cizaña son los segadores que los cogen en manojos y los avientan al fuego. Y entonces la palabra de Dios, pues por eso te habla de juicios, ¿no? Los juicios que hoy tenemos es que cuando tenemos un conocimiento, a partir de que tienes el conocimiento, tú ya sabes qué hacer. Si lo ignoraras, entonces serías exento de ese conocimiento, ¿cierto? Estarías en ignorancia. Pero cuando ya tienes el conocimiento, ahí ya vendrá el segador y te dirá, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todo el conocimiento que tuviste? ¿Qué hiciste con él? ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos ahora a leer aquí en el versículo número 36. Ya estamos ahí, verso 36. Dice, para que entonces despedidas las gentes, Jesús se vino a casa, y llegándose a él sus discípulos le dijeron, decláranos, Señor, la parábola, porque mira, tú nos dijiste que a ellos les es conocido por medio de parábolas y a nosotros sí, pero no la entendemos, no sabemos qué significa en cada cosa. Y entonces, ya hablando directamente con sus discípulos, ya no está en el campo con la multitud, a la multitud le dijo la parábola, y entonces les dice a la multitud, el que tiene oído para oír, oiga. Y entonces los discípulos dicen, maestro, pero ¿qué significa esto? Y dice el verso 37. Y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. ¿Sale? Ok. Y el campo es el mundo. Y la buena simiente son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Hijos del malo, hijos del reino. Mundo, ¿sale? El campo. Entonces ya leímos, no te ruego esto, yo lo que quiero es que sean apartados del mal, porque donde quiera que vayas, necesitamos que seas luz, necesitamos que seas sal, necesitamos que seas esa buena semilla que cae en buena tierra. Necesitamos eso. ¿Para qué? Pues porque el mundo envuelto está en maldad. Nosotros mismos estuvimos en ignorancia, pero cuando ya venimos a la luz del conocimiento, a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, abre nuestros ojos y decimos, ok, pues esto es lo que nos es conveniente, que Dios ya había previsto para todo el mundo y para sus hijos principalmente. Entonces, dice dos simientes, hijos del malo y los hijos del reino,
son dos simientes. Y las dos simientes tienen padre, ¿no? Pareciera que nadie anda huérfano. Pero estas dos simientes están presentes en nuestro día a día. Día a día hay hijos del malo y hijos del reino. Día a día. Entonces nosotros podemos ser influenciados por uno de forma positiva y por el otro de forma negativa. Y entonces cuando nuestro maestro nos enseña a hacer lo bueno y a seguir la palabra de vida eterna, él te guía a que puedas ser apartado, que tú mismo hagas diferencia y digas, se va a prender un foco, va a ser ese foco de la conciencia, del espíritu que te redarguye y que te recuerda, no, Sabdi, eso lo hacías antes, pero ahora ya no, ¿sale? Ok, entonces dice el versículo número 39, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Cada personaje entonces está en tu día a día. Estos personajes principales, la misma escritura te dice hasta cuándo va a dejar de estar Satanás. ¿Hasta cuándo? Pero eso no es en este tiempo. En este tiempo se le dice que es príncipe de este mundo. Es un príncipe que engaña y es un príncipe que el apóstol Pablo lo describe como un ángel de luz. Como un ángel de luz que se viste. Y se viste para confundirse entre las ovejas, pero es un lobo rapaz. Entonces anda como león rugiente. Y ese león rugiente se va a aprovechar de tus debilidades. Entonces las debilidades, siendo trigo, ¿cuáles crees que sean? ¿Cuáles crees que sean de un trigo? Yo te puse una. Una fue que el trigo va creciendo, va dando su fruto y ya se confía, ¿no? Ya llega un punto y entonces ahí está la vanidad y el orgullo y dice, pues yo me voy a alzar más que todos. Pero entonces el trigo, cuando tú ves el viento que sopla de aquí para allá, es como si el trigo se inclinara hacia el Creador, porque recuerda que quién lo creó, quién lo formó, por qué tenemos las cosas que tenemos, por qué tenemos hijos, por qué tenemos trabajo, por qué tenemos vida, por qué tenemos vecinos, por qué también está la cizaña presente en nuestra vida, ¿sale? Porque no es nuestro plan, recuerda, esto no lo establecimos nosotros no tuvimos opción ni voto en esto, no, el Padre a través de su Hijo Jesucristo dijo, así va a ser mi plan, es necesario que crezcan juntos para que Él mismo haga la separación, y entonces por medio de sus ángeles vendrán, dice el versículo número 40, de manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y congerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y bueno, esto ya los discípulos yendo a casa le preguntaron, pero hoy la recibimos y está la interpretación. Tal vez nosotros no habíamos profundizado tanto en esta parábola, la habíamos leído, pero no sabíamos lo que significaba, pero ahora lo sabemos. Ahora sabemos que este sentido es el objetivo, es que crezcamos y que ahí hagamos diferencia de uno y otro, pero tú vas a hacer diferencia no porque te vistas diferente, no porque digas, yo soy trigo, no, te vas a hacer diferencia, pues como dice la palabra de Dios, por nuestras obras, por sus frutos os conoceréis. Ok, bien, entonces, vamos a abrir nuestra escritura en el Evangelio de Juan. Y aquí en el Evangelio de Juan, dice en el capítulo número 15, vamos a leer solamente dos versos, que es el 5 y el 6, y dice el 5, yo soy la vid, habla nuestro Señor Jesucristo, vosotros los pámpanos. Un pámpano no puede llevar fruto por sí solo, les hablo de la hierba, ¿no? Que produce la tierra y crece, pero no puede llevar fruto.
Un pámpano nos recuerda el estado en el que somos. Cuando nosotros creemos que somos trigo y que de eso nos jactamos, entonces empezamos a decir en nuestra mente, a mí nunca me va a pasar eso. ¿Y qué crees? La vida, no, bueno, no la vida, sino Dios es justo porque te dice, tú pensabas que a ti no te iba a pasar, tú que criticabas, ¿verdad? Tú que decías que los padres, que los novios, que a ti no te iba a pasar y mira. Ok, entonces, ¿por qué es esto? Pues porque Dios es justo. Entonces, dice este verso, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Debemos de recordar esto, si alguien te hace trigo es porque el sembrador salió a sembrar. El sembrador es el que produce esto. Nosotros debemos de dejarnos moldear y decir, ok, pues yo me quiero diferenciar, pero ¿cómo? Pues él te dice, mira, haz esto, sigue este camino, escucha esta palabra, pon por obra, ¿sale? Para que sepamos qué es lo que hace diferencia. Y el versículo ahí mismo dice, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dependemos de algo, ¿sale? Cuando somos adolescentes, nos creemos expertos, nos creemos más sabios que los padres. Esta etapa es bien interesante analizarla, porque es la etapa de orgullo, ¿no? La etapa de que te vas a definir completamente. Si aprendemos en esta etapa a frenar esos impulsos que nos traen nuestro temperamento, nuestro carácter, si los aprendemos a frenar, ya, ahí tendremos una juventud y una adultez más sencilla. Pero, ¿qué pasa ahora con los adolescentes? Pues se rebelan y luego los adultos no los confrontan. No les dicen, no, estás mal, eso no se hace así. Esto tiene una consecuencia, ¿sale? Eso es para que lo analices. Sí, por eso les digo, ya veo un grupo más maduro, pero a los padres ya que les toca en esta etapa tener adolescentes, pues los tenemos que saber confrontar siempre con amor, siempre con el respeto que se deben nuestros hijos, no airarlos, ¿no? Como recomienda Efesios en el capítulo 4, pero todas estas recomendaciones van para que recordemos que sin Él no podemos dar fruto, no lo hagamos solos como seres humanos somos insuficientes. Por eso venimos a los pies del Maestro y le decimos, necesito de ti, yo solo ya descubrí que me va mal. Hay consecuencias, a lo mejor y a mí no, pero yo ahí hice daño, mira cuántos he dañado. Ok, dice ahí mismo el verso 6, el que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Lo mismo que vimos en la parábola, ¿sale? Lo mismo aquí está descrito con otra figura para que entendamos otra cosa distinta, pero hoy lo traigo a consideración para que tú puedas ver la profundidad del mensaje de Jesucristo a través de una parábola tan sencilla que es el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, que es un plan maravilloso de Dios. Entonces la pregunta que yo te hice fue, pues ¿dónde se pone a prueba tu paciencia? ¿No? Pues si todos piensan igual que tú, si todos todos son familia de sangre, ¿no? A lo mejor ahí estás con la familia, no, con ellos sí. ¿Y los demás? Los demás tal vez no pensemos como tú, pero si estamos moldeados por la palabra, si estamos moldeados conforme a la verdad que está en Jesús, pues eso nos da enormes posibilidades de crecimiento, ¿sale? No lo había considerado así. Oye, qué interesante está tu opinión. Vamos a ver lo que nos dice Dios, ¿no? Ok, voy terminando. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Vamos a la carta a los Efesios y vamos a leer un poquito de lo que nos enseña el apóstol Pablo. Capítulo 2. Y dice el versículo número 10.
Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, en aquel tiempo estábamos sin Cristo. ¿Sale? Todos nosotros, sin Cristo, alejados de la República de Israel. Ah, caray. Pues yo tengo una república, soy mexicano. Ok, pues así crecimos, ahí nacimos, pero si tú adoptas otra nacionalidad, entonces vas a ser adoptado, nacionalizado. Entonces dice, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa. ¿De qué pactos habla? Ah, pues de los pactos del Antiguo Testamento, los pactos que estableció con Abraham, los pactos que estableció con todo este pueblo y que ahora nosotros también nos podemos disfrutar de esos pactos. No de la misma manera, porque todo va cambiando, ¿no? Bueno, a través de la palabra es lo que me refiero. Entonces dice, ahí mismo, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Ok? Entonces, la condición que teníamos es que a lo mejor no éramos ni trigo ni cizaña. Éramos parte del mundo. Éramos hijos del malo. A lo mejor, hermanos. Estamos metiendo esto en nuestra mente. Posiblemente muchos de nosotros estábamos ahí. Ofendimos, mentimos, hacíamos lo que nuestra mente dictaba, etc. Ok, entonces ahora somos criados en Cristo Jesús y Él es el que sale a sembrar, no nosotros mismos. Él avienta, ¿sale? Y entonces va creciendo juntamente, ambas partes. Y dice el verso siguiente, verso 13. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es el que nos hace trigo. Y dice el verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Eso lo hace el maestro, eso lo hace el que siembra, el que avienta la buena simiente, que es la palabra. Y que la avienta en el mundo, no la avienta nada más en tu familia, no la avienta en un solo pueblo, no, la avienta en el mundo. El campo es el mundo y Él salió a sembrar, ¿dónde? En el mundo. Y entonces en el mundo ahí está, pero el sembrador sabrá qué hacer con el trigo y qué hacer con la cizaña. Mientras tanto, vamos a luchar, vamos a perseverar, vamos a enfocarnos en lo que sí puedo hacer. Lo que no me toca ser segador, no me toca hacer diferencia, me toca permitir que los planes de Dios se cumplan. Esperando siempre que sea de bendición. Muchas gracias por su atención. Que pues toda la palabra, las parábolas sigan entrando en nuestro corazón y haciendo los cambios que necesitan hacer. ¿Sale? Gracias, regresamos con Eri. Gracias, Abdi. Y bueno, esta parábola nos recuerda que vivimos en un mundo donde el bien y el mal siempre van a crecer juntos, pero eso no significa que estén al mismo nivel ni que tengan el mismo final. La semilla buena sigue siendo buena, aunque esté rodeada de cizaña. Dios es paciente, justo y soberano. Él sabe cuándo y cómo actuar. Por eso, queridos amigos, hermanos, nuestra acción para el día de hoy es enfocarnos en asegurarnos de ser ese buen trigo, no de arrancar esa cizaña, eso le pertenece solo a Dios. Asegurarnos de ser ese buen trigo, permaneciendo firmes, dando fruto, cuidando nuestro corazón y confiando siempre en que Dios hará justicia en su tiempo. Actuemos sembrando bien, viviendo con integridad y confiando en que el bien al final siempre será cosechado. Hasta aquí esta sesión número 3. Recordemos que tenemos un link de asistencia que nos estarán compartiendo a través del chat. Y la palabra clave para el día de hoy tomar esa asistencia es crecimiento. Así que, bueno, de mi parte ha sido todo.
Recordemos que este curso tiene como finalidad anunciar las buenas nuevas de salvación. Compartamos este alimento a todo aquel que lo necesite. Muchas gracias. Mi nombre es Erika Reyes y sabes, Dios tiene buenas noticias. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a vosotros, hermanos. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones, hermano. Muchas bendiciones. Sí. Sí, hermano, verá que sí, un día voy a ir, verá, hermanito, que sí. Dios me los bendiga, hermano. Sí, hermana, ahí estamos en contacto, cómo no, hermanito. Muchas saludos. A todos. Sí, hermanito, Santi. Sí, hermanito, sí. Gracias. Para vosotros, hermanos. Hacia vosotros, hermanos. Gracias, hermano. Igual pasa vos, hermano. Pasa vos, hermana Erika. Pasa vos, Rudy. Un abrazo hasta allá. Qué envidia del calorcito. No, hay mucha humedad, mucha lluvia. Oh, Y ahorita hay mucha lluvia porque está muy fresco. Bueno, aquí es fresco, pero pues para ustedes no. bueno. América, muchos saludos, ¿Qué pasa hermanita. vos? Mica, un gran abrazo. Qué bueno que te Igualmente, conectaste. hermanita, bendiciones. Gracias, hermanita.
Mis hermanos. Hasta luego. Recording in progress. Record.